Durante más de medio siglo, en el corazón de la curia romana, existió una figura que, aunque discreta, movía los hilos del poder con una influencia casi supersticiosa. Su nombre era Antonio Belori. No era el cardenal de las procesiones, ni el rostro de las portadas, ni el diplomático viajero. Era algo mucho más profundo, más esencial y, paradójicamente, más difícil de reemplazar, el arquitecto del secreto. Pero, ¿qué ocurre cuando la luz del Evangelio comienza a disipar las sombras que, durante tanto tiempo, han custodiado los cimientos de la Iglesia? Y Antonio Belori, el guardián de la penumbra. Nacido en Verona en 1940, Belori creció entre el aroma de la cal húmeda de los frescos y la resonancia de Cicerón. Aprendió desde niño que la historia, a veces, se preserva mejor bajo capas que nadie pueda rascar. A los 17 años, entró al seminario y, antes de cumplir los 30, ya estaba en Roma, asistente en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su ascenso fue tan silencioso como imparable. En 1994, recibió la púrpura cardenalicia, y con ella, el control de un puesto que no figuraba en ningún boletín litúrgico, prefecto de la Comisión para la Integridad Doctrinal. Ese título, aparentemente seco y burocrático, ocultaba una realidad mucho más compleja. El cardenal Belori era el filtro final. Cualquier documento, investigación o testimonio que pudiera amenazar la ortodoxia o el prestigio de la Iglesia. Desde un obispo bajo sospecha hasta un manuscrito teológico, demasiado moderno, o una incómoda revelación sobre milagros no reconocidos. Todo pasaba por su escritorio. Allí, entre paredes cubiertas de madera oscura y lámparas que nunca se encendían por completo, Belori decidía qué vivía y qué moría en la narrativa oficial del Vaticano. Su poder no se medía en monedas ni en el número de fieles, sino en su asombrosa capacidad de hacer desaparecer una historia antes de que naciera. Los que lo conocían de cerca lo describían como un hombre sin enemigos. Quizás porque aquellos que habrían tenido razones para odiarlo, jamás supieron que había sido él quien les había cerrado todas las puertas. Los periodistas en Roma lo llamaban el muro de granito. Ninguna filtración lo atravesaba. No contestaba llamadas, no concedía entrevistas y cada papel en su escritorio era guardado bajo llave. Tenía un único hábito público: cada mañana, a las 6:15, caminaba desde su residencia hasta la pequeña iglesia de San Lorenzo en Lucina, donde celebraba la Santa Misa para un reducido grupo de monjas agustinas. Después, desaparecía en el laberinto de corredores y ascensores del Palacio Apostólico. Pero en marzo de este año, algo comenzó a resquebrajarse. El Papa León XIV, quien desde su elección había demostrado un estilo pastoral radicalmente opuesto al de sus predecesores inmediatos, inició lo que él mismo llamó un examen de conciencia institucional. No era un documento teológico, ni una carta encíclica. Era una serie profunda de auditorías internas, revisiones de archivo y entrevistas directas con personal de todos los niveles. León XIV insistía en que la verdad no teme a la luz. Para el cardenal Belori, aquella frase resonaba como una amenaza personal. Durante décadas, la Comisión de Integridad Doctrinal había operado en la penumbra, protegida por la complicidad tácita de pontífices que preferían no saber en detalle cómo se mantenía la armonía interna. León XIV no compartía esa indiferencia. En su primer año de pontificado, ya había solicitado acceso a expedientes que, según el protocolo, requerían la firma de Belori. El cardenal, fiel a su código, respondió siempre lo mismo: Santo Padre, la integridad doctrinal se cuida con prudencia, no con exposición. A comienzos de abril, el Papa hizo algo inédito. Convocó al cardenal Belori a una reunión privada en Santa Marta, fuera del Palacio Apostólico. Los testigos que vieron llegar al cardenal aquella mañana notaron que,
Por primera vez en mucho tiempo. Su paso no era firme. La reunión duró 73 minutos. Nadie sabe exactamente qué se dijo. Pero al salir, Belori no pasó por su despacho habitual. Se dirigió directamente a su residencia y, según porteros y guardias, pasó el resto del día en silencio absoluto. Semanas después, los rumores comenzaron a circular. El Papa había pedido acceso directo a archivos doctrinales de casos cerrados en los años 80 y 90. Algunos contenían denuncias internas sobre liturgias no autorizadas, contactos con comunidades de base en América Latina y posibles irregularidades en la canonización de ciertos santos. El cardenal Belori no cedió. Para él, esos papeles formaban parte de una muralla construida con décadas de prudencia. Para León XIV, eran heridas que necesitaban aire para sanar. La noche del 12 de junio, a las 21:47, un mensajero papal tocó a la puerta de la residencia del cardenal. Traía un sobre sellado con el anillo del pescador. Dentro, una carta breve, pero cargada de significado, por el bien de la Iglesia y en el espíritu de la transparencia evangélica. Le relevo de su cargo como prefecto de la Comisión para la Integridad Doctrinal. Agradezco su servicio y rezo para que la paz guíe su nuevo camino. León XIV. No hubo ceremonia, ni anuncio público inmediato. A las 6 de la mañana siguiente, guardias suizos habían cambiado las cerraduras de su despacho. Funcionarios de la Secretaría de Estado retiraron, en cajas lacradas, los archivos más sensibles bajo la supervisión directa del Papa. El personal cercano al cardenal Belori fue reasignado o puesto en licencia ese mismo día. Un boletín interno del Vaticano, difundido solo entre altos cargos, informaba que el cardenal quedaba dispensado de toda responsabilidad administrativa y liberado para dedicarse a la oración y estudio. La nota no mencionaba reemplazo. Oficiosamente se decía que el Papa quería asumir personalmente el control de la comisión hasta encontrar una figura abierta al diálogo. Desde entonces, nadie ha visto al cardenal Belori en público. Algunos dicen que ha viajado a una abadía trapense en Bélgica, otros que permanece en un apartamento austero cerca del Janículo, dedicado a la lectura de manuscritos patrísticos. Su teléfono móvil fue dado de baja. Su nombre, borrado de la placa de bronce que colgaba en la entrada de la comisión. Dejó un rectángulo limpio en la madera oscura, como una cicatriz fresca. En Roma, la destitución del cardenal Belori no se interpretó como un caso aislado. Entre cardenales y obispos, se respiraba la certeza de que León XIV estaba dispuesto a derribar estructuras que parecían inamovibles. ¿Y si el muro de granito había caído? ¿Qué vendría después? 2. Aurelio Ventresca, el banquero de Dios. Si en la ciudad del Vaticano existía una figura capaz de mover millones con un par de firmas, esa era Aurelio Ventresca. Durante 2 décadas, fue el hombre detrás de cada inversión, cada compra estratégica de terrenos, cada préstamo concedido a gobiernos o corporaciones bajo la discreta etiqueta de fondos patrimoniales de la Santa Sede. Para el mundo exterior, era simplemente el prefecto de la administración del patrimonio de la sede apostólica. Para quienes conocían las verdaderas dimensiones de su poder, era el banquero de Dios. Ventresca, nacido en Bari en 1955, nunca fue un teólogo apasionado ni un pastor de parroquia. Su formación estaba más cerca de la banca suiza que de los seminarios romanos. Antes de vestir sotana, había trabajado como consultor financiero en Milán, especializado en operaciones internacionales y gestión de activos de alto riesgo. Ingresó al sacerdocio tarde, a los 32 años, convencido, según sus propias palabras, de que la Iglesia necesitaba gente que supiera leer un balance de cuentas tanto como las Sagradas Escrituras. Su ascenso fue rápido, respaldado por papas que veían en él la garantía de estabilidad económica en tiempos turbulentos.
Bajo su administración, las arcas vaticanas crecieron de manera notable, aunque también lo hicieron las operaciones opacas, sociedades en paraísos fiscales, inversiones en proyectos inmobiliarios que nunca se anunciaban públicamente y participaciones en conglomerados mediáticos que defendían, con un celo peculiar, las posiciones más conservadoras de la Iglesia. Durante años, estas maniobras fueron toleradas e incluso celebradas porque daban resultados. Las finanzas vaticanas parecían inexpugnables. Pero la llegada del Papa León XIV cambió el clima. El nuevo Papa no veía la riqueza acumulada como un escudo, sino como un peso que alejaba a la Iglesia de su misión evangélica. El dinero es un siervo peligroso cuando aprende a dar órdenes, dijo en una homilía que muchos interpretaron como un mensaje directo al cardenal Ventresca. En enero, León XIV solicitó una auditoría completa de todas las inversiones de la Santa Sede en los últimos 15 años. Lo hizo no desde la Secretaría de Estado, sino a través de un equipo independiente de contadores laicos supervisados por un obispo canadiense de confianza. El gesto fue visto por el cardenal Ventresca como una intromisión intolerable. Aunque no se opuso abiertamente, comenzó a bloquear la entrega de documentos clave, alegando riesgos de seguridad jurídica. En marzo, el equipo auditor descubrió que una de las sociedades en las que el Vaticano era accionista mayoritario poseía complejos turísticos en zonas de conflicto, administrados por empresas con antecedentes de corrupción. El informe preliminar llegó directamente al escritorio del Papa, saltándose la cadena de mando habitual. 3 días después, León XIV pidió al cardenal Ventresca que compareciera ante él. La reunión duró menos de media hora. Fuentes internas aseguran que el Papa le pidió una explicación directa sobre esas inversiones. Ventresca respondió con una frase que selló su destino: Santo Padre, no es necesario que usted conozca todos los detalles. Lo importante es que el balance cierre en positivo. El 28 de abril, a las 7:15 de la mañana, un comunicado oficial sin precedentes en su franqueza fue publicado en el boletino de la Santa Sede. El Santo Padre, tras agradecer los años de servicio del cardenal Aurelio Ventresca, ha decidido relevarlo de sus funciones como prefecto de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica con efecto inmediato y ha ordenado la revisión integral de todas las operaciones financieras realizadas bajo su mandato. Ese mismo día, guardias de la Gendarmería Vaticana ingresaron en las oficinas de Ventresca y precintaron varios archivadores y ordenadores. El acceso a la bóveda principal del Instituto para las Obras de Religión, el conocido Banco Vaticano, quedó temporalmente restringido a un reducido equipo designado por el Papa. Las reacciones en la curia fueron de asombro y temor. No se recordaba una intervención tan directa en la administración financiera desde los escándalos de los años 80. El cardenal Ventresca no intentó defenderse públicamente. A las 11:40, un coche negro sin insignias salió por la puerta Santana. Dentro, el cardenal viajaba solo con un maletín y un crucifijo colgado del cuello. Desde entonces, nadie ha confirmado su paradero exacto. Algunos afirman que se refugió en Lugano, donde aún conserva contactos en la banca privada, otros que se ha retirado a la costa de Puglia, a la casa familiar donde su madre vive rodeada de rosales. En el Vaticano, la caída de Ventresca fue interpretada como algo más que una cuestión de dinero. Fue una señal inequívoca de que León XIV estaba dispuesto a desmantelar redes de influencia que se habían enraizado durante décadas. Y si podía derribar al banquero de Dios, ¿quién podría sentirse seguro? 3. Lorenzo de la Croce, el arquitecto de sombras. Si la iglesia fuera un tablero de ajedrez, Lorenzo de la Croce sería la torre que mueve piezas sin que nadie note sus pasos hasta que es demasiado tarde. Durante más de 30 años, este cardenal nacido en Florencia en 1948,
especialista en relaciones internacionales y derecho canónico. Fue la sombra invisible detrás de las decisiones diplomáticas más delicadas del Vaticano. Su trabajo no se anunciaba en boletines. No aparecía en comunicados oficiales y, en la mayoría de los casos, jamás era reconocido públicamente. Sin embargo, todos los nuncios y embajadores que atravesaban los pasillos del Palacio Apostólico sabían que el cardenal de la Croce dictaba la agenda real. Quien quería negociar con la Santa Sede debía primero pasar por sus filtros. Su carrera comenzó temprano. Hijo de un diplomático italiano y de una historiadora del arte, Lorenzo creció entre embajadas y museos, aprendiendo desde niño que la paciencia y el silencio son armas más poderosas que cualquier discurso. Se ordenó sacerdote a los 25 años y, tras un par de asignaciones menores, fue enviado a la Secretaría de Estado. Allí demostró un talento excepcional para los tratados secretos, la mediación entre estados hostiles y la resolución de conflictos donde incluso la Organización de las Naciones Unidas había fracasado. Algunos diplomáticos extranjeros lo llamaban el hombre que mueve a la Iglesia sin que parezca que mueve nada. Internamente en el Vaticano, se ganó un apodo que pocos se atrevían a pronunciar: el arquitecto de sombras. Durante su gestión, la Iglesia negoció acuerdos que pocos conocían, mediaciones entre dictadores y opositores, arreglos económicos entre gobiernos en crisis y tratados secretos que protegían minorías religiosas en zonas de conflicto. Su habilidad para operar bajo el radar le daba un poder inmenso. Nadie cuestionaba sus métodos. La eficacia de sus resultados era su blindaje. Pero este control absoluto sobre la diplomacia eclesiástica comenzó a chocar con la visión del Papa León XIV, quien creía que la Iglesia debía ser transparente, cercana al pueblo, y no una fuerza oscura que operara solo tras cortinas de terciopelo y documentos sellados. Los problemas comenzaron hace meses, cuando el Papa pidió al cardenal de la Croce que supervisara personalmente la apertura de ciertos archivos diplomáticos antiguos relacionados con acuerdos con regímenes dictatoriales del siglo XX. El cardenal respondió con evasivas, argumentando que algunos documentos podrían comprometer la estabilidad de relaciones aún vigentes. León XIV, conocido por su inquebrantable insistencia en la verdad histórica, insistió: la Iglesia no podía continuar escondiendo capítulos de su propia historia. La negativa de la Croce fue interpretada como desafío directo a la autoridad papal. El 12 de junio, tras una serie de reuniones privadas y advertencias verbales, el Papa decidió actuar. La reunión final fue corta, pero decisiva. Según testigos cercanos, León XIV lo miró fijamente y dijo: si la Iglesia es un faro de luz, no podemos seguir operando en sombras. Tu lealtad a los secretos ha superado la lealtad a la verdad y al pueblo de Dios. El cardenal de la Croce intentó argumentar la necesidad de discreción. Su voz apenas un susurro: Santo Padre, todo lo que he hecho ha sido por el bien de la Iglesia. La exposición pública puede ser devastadora. La respuesta del Papa fue fría y definitiva: entonces, tu lugar ya no está aquí. A las 9 de la mañana del 15 de junio, un comunicado de la Santa Sede anunció oficialmente: el Santo Padre, agradeciendo los años de servicio del cardenal Lorenzo de la Croce, ha decidido relevarlo de sus funciones como secretario de Relaciones con los Estados y consejero diplomático con efecto inmediato, y ha ordenado la revisión integral de todos los acuerdos y tratados firmados bajo su mandato. A diferencia de los otros dos cardenales, la salida del cardenal de la Croce fue más discreta y sigilosa. No hubo guardias escoltándolo por la plaza de San Pedro. Sin embargo, las oficinas de la Secretaría de Estado fueron bloqueadas inmediatamente y todos los documentos, archivos y memorandos que él manejaba fueron trasladados a un comité especial designado por León XIV. La curia entera comprendió que la decisión no era solo un cambio administrativo.
sino una reestructuración total del poder diplomático vaticano. El impacto internacional fue inmediato. Embajadas y nuncios que habían trabajado con el cardenal de la Croce comenzaron a recibir mensajes codificados y directrices inusualmente claras. Cualquier negociación debía pasar directamente por la Secretaría de Estado bajo supervisión directa del Papa, eliminando décadas de intermediarios invisibles. Algunos diplomáticos extranjeros temieron que la Iglesia estuviera a punto de revelar acuerdos secretos, mientras que otros vieron en ello una oportunidad de establecer relaciones más transparentes con Roma. La tensión se palpaba en cada carta enviada a la Santa Sede y en cada reunión en las embajadas. Fuentes internas aseguran que, tras su salida, de la Croce no se retiró completamente. Pasó los primeros días en un convento fuera de Roma, dedicado a la oración y a la reflexión, pero también a organizar su archivo personal. Documentos que él consideraba confidenciales, muchos de los cuales contenían información sobre gobiernos y líderes internacionales, fueron cuidadosamente embalados. Nadie fuera de su círculo más cercano sabe si estos archivos han sido guardados, destruidos o transmitidos a terceros. Algunos miembros del Vaticano sugieren que su conocimiento y experiencia siguen siendo un riesgo potencial, pero otros confían en que León XIV, consciente de esto, ha tomado medidas para neutralizar cualquier influencia futura. Mientras tanto, dentro de la curia, la caída del cardenal de la Croce provocó un efecto dominó de nerviosismo. Funcionarios que habían dependido de sus decisiones comenzaron a cuestionar sus propias posiciones. Nuncios que se sentían protegidos por su discreción empezaron a reconsiderar sus estrategias y una generación de diplomáticos que veía la discreción como la regla de oro comprendió que el Papa quería un cambio radical en la manera de ejercer poder. La autoridad ya no residía en quienes manejaban la información tras bambalinas, sino en un liderazgo que buscaba transparencia, contacto directo y acción visible. En paralelo, la opinión pública comenzó a notar movimientos inusuales, conferencias de prensa más abiertas, boletines con detalles antes considerados secretos y visitas papales a países con los que la Iglesia mantenía acuerdos delicados. Estos cambios, aunque aún graduales, eran un claro mensaje. León XIV no solo quería limpiar la administración interna, quería reconstruir la percepción de la Iglesia en el mundo. Para los tres cardenales expulsados Velori, Ventresca y de la Croce el efecto psicológico también fue profundo. Cada uno representaba un tipo distinto de poder, el de la doctrina y el secreto, el financiero y el diplomático. Su caída simultánea señalaba que ningún dominio estaba exento de revisión y que la autoridad del Papa no toleraba monopolios, secretos ni lealtades divididas. Roma, un lugar donde la tradición y el protocolo pesan más que la mayoría de las leyes, asistía a un cambio histórico, un Papa dispuesto a reescribir las reglas del juego desde la cúspide. Al cierre del día 15 de junio, mientras las últimas llaves eran entregadas y los archivadores de la Croce sellados, un sentimiento de expectativa recorría los corredores vaticanos. Los funcionarios observaban la plaza de San Pedro, preguntándose cómo reaccionaría el mundo a la caída de tres pilares del poder cardinalicio. Algunos lo veían como un riesgo, otros como una renovación necesaria. Y mientras tanto, León XIV permanecía en silencio, concentrado en su visión, una iglesia más cercana, más transparente y más ligada a la fe del pueblo que a las sombras de la política. El dinero y los secretos. IV. El terremoto en la Santa Sede, consecuencias y transformación. Cuando el último eco de los pasos de los cardenales expulsados se desvaneció en los pasillos del Vaticano, nadie en Roma podía imaginar la magnitud del terremoto que se avecinaba. Los muros milenarios de la Santa Sede, testigos de papas, concilios y conspiraciones, se encontraron ante un escenario que, por primera vez en décadas,
desafiaba la estructura misma del poder cardinalicio. 3 figuras clave habían sido apartadas simultáneamente: Velori, el guardián de la doctrina; Ventresca, el administrador del tesoro financiero; y Della Croce, el diplomático invisible. Cada expulsión era significativa por sí misma, pero la simultaneidad de los hechos generó una crisis interna sin precedentes. El primer impacto se sintió dentro de la curia romana. Funcionarios, asesores y secretarios que durante años habían trabajado bajo los protocolos dictados por los cardenales comenzaron a cuestionar sus propios puestos. Algunos se reunían en silencio en corredores secundarios, susurrando teorías sobre el alcance de las decisiones del Papa. Otros, más prudentes, esperaban instrucciones directas, conscientes de que cualquier paso en falso podía costarles el puesto o su influencia. La sensación predominante no era miedo, sino una mezcla de asombro y respeto cauteloso, porque sabían que León XIV no había actuado impulsivamente. Su decisión era estratégica y cuidadosamente planificada. Mientras tanto, el Vaticano enfrentaba un desafío operativo inmediato. Las áreas bajo la supervisión de los 3 cardenales requerían reorganización instantánea. Los archivos secretos, los contratos financieros y los tratados diplomáticos necesitaban revisión y control directo del Papa o de comités especialmente designados. Cada decisión debía ser doblemente verificada porque los legados de los cardenales incluían décadas de documentación compleja, acuerdos internacionales y bienes de valor incalculable. Incluso un error administrativo podría provocar escándalos internacionales, pérdidas financieras o daños irreparables a la reputación de la Iglesia. La curia implementó una serie de medidas de emergencia. Equipos de expertos internos y externos comenzaron a auditar los archivos y verificar cada transacción económica. Cada bien fue inspeccionado, catalogado y su acceso restringido hasta que se determinara un nuevo protocolo de custodia. La Secretaría de Estado revisó todos los tratados y acuerdos diplomáticos firmados bajo la supervisión de Della Croce. Un proceso que involucró nuncios, embajadores y expertos en derecho internacional. El resultado no solo fue un control más rígido, sino también un cambio radical en la cultura administrativa del Vaticano, donde la transparencia y la supervisión directa del Papa se convirtieron en prioridad absoluta. A nivel internacional, las reacciones fueron rápidas y variadas. Gobiernos que habían trabajado de cerca con Della Croce se vieron obligados a reconsiderar estrategias, revisar compromisos y negociar directamente con representantes de la Santa Sede, cuyo acceso estaba ahora supervisado por León XIV. Embajadas enviaron mensajes urgentes a Roma buscando confirmar la continuidad de acuerdos existentes y la seguridad de tratados confidenciales. Algunos líderes percibieron la medida como una oportunidad para acercarse al Vaticano de manera más directa, mientras que otros la vieron como un signo de inestabilidad o riesgo en la política interna de la Iglesia. El sector financiero de la Iglesia también entró en alerta con la destitución de Ventresca. Los administradores de fondos, inversiones y propiedades eclesiásticas tuvieron que adaptarse a nuevas reglas de transparencia y supervisión. Cada movimiento financiero fue revisado y se implementaron auditorías externas para garantizar que las decisiones pasadas se ajustaran a normas éticas y legales más estrictas. La medida sorprendió a muchos porque la gestión de los recursos económicos del Vaticano había sido durante décadas un terreno dominado por protocolos internos, a menudo opacos para ojos externos. La decisión del Papa, además de enviar un mensaje de transparencia, marcó un nuevo estándar de responsabilidad financiera. En paralelo, la prensa internacional comenzó a cubrir el evento con un interés inusitado. Agencias de noticias, corresponsales y columnistas especializados en religión y política investigaban cada detalle, nombres, cargos, implicaciones y posibles secretos que los cardenales podrían haber protegido. Para el público general,
Estas expulsiones se tradujeron en titulares dramáticos: 3 cardenales caen en un solo día. El Papa reescribe el poder en el Vaticano. Un giro histórico en la Iglesia Católica. La narrativa era clara. León XIV no solo estaba actuando contra individuos específicos, sino que cambiaba la forma misma en que la Iglesia ejerce su autoridad y transparencia ante el mundo. Mientras la prensa trabajaba, dentro del Vaticano también surgieron fricciones. Algunos cardenales veteranos consideraban que las medidas del Papa eran demasiado radicales y temían que se erosionara la autoridad de la curia tradicional. Sin embargo, otros apoyaban firmemente la iniciativa, reconociendo que la Iglesia necesitaba adaptarse a un contexto global donde la transparencia y la cercanía con los fieles se habían vuelto cruciales. El debate interno reflejaba un choque de culturas, la tradición rígida frente a la visión de un liderazgo más abierto y conectado con la comunidad. En los días siguientes comenzaron a surgir rumores sobre la ubicación de los cardenales expulsados. Bellori fue visto en Asís en un convento histórico rodeado de manuscritos que aún le eran familiares. De la Croce, según fuentes cercanas, permanecía en una residencia privada trabajando en sus memorias y archivos personales, mientras que Ventresca se retiró a un lugar discreto en el norte de Italia, donde supervisaba algunos negocios familiares y mantenía contacto limitado con antiguos colaboradores. La discreción de los cardenales contrastaba con la visibilidad del Papa, reforzando la percepción de que el poder había cambiado de manos de manera irreversible. Entre los fieles y peregrinos, la noticia generó reacciones mixtas. Algunos celebraron la medida interpretando que el Papa estaba limpiando prácticas internas que habían mantenido a la Iglesia demasiado cerrada y distante. Otros, acostumbrados a la autoridad de los cardenales, se sintieron desconcertados y preguntaron si estos cambios podrían afectar la tradición, la estabilidad doctrinal y la seguridad de los archivos históricos. León XIV respondió personalmente a varias cartas y mensajes, asegurando que la fe, la tradición y los sacramentos permanecían intactos, mientras que la administración y la política interna estaban siendo reformadas para servir mejor al pueblo de Dios. La repercusión más inesperada ocurrió en círculos políticos y diplomáticos. La caída de la Croce abrió conversaciones que durante años habían sido imposibles. Algunos líderes vieron la oportunidad de renegociar acuerdos antiguos, mientras que otros temieron que la exposición de documentos históricos pudiera revelar compromisos secretos. Los nuncios apostólicos en todo el mundo comenzaron a recibir instrucciones claras: cualquier negociación debía ser supervisada por la Secretaría de Estado, directamente vinculada al Papa. Esta medida no solo centralizó el poder, sino que también modificó radicalmente la dinámica de la diplomacia vaticana, eliminando intermediarios que durante décadas habían operado con discreción absoluta. Mientras tanto, dentro del Vaticano se realizaron evaluaciones estratégicas para asegurar que los cambios fueran sostenibles. Comités especiales revisaban cada tratado, cada archivo financiero y cada bien con atención meticulosa. León XIV no solo estaba actuando como líder espiritual, sino también como administrador estratégico, consciente de que cada movimiento podía tener repercusiones internacionales y doctrinales. La coordinación entre departamentos, la comunicación con nuncios y la supervisión directa del Papa crearon un modelo de gestión que combinaba autoridad, transparencia y responsabilidad, una fórmula inédita en la historia moderna de la Santa Sede. Finalmente, la decisión del Papa comenzó a transformar la percepción externa de la Iglesia. Las acciones, aunque radicales, enviaron un mensaje claro: la Iglesia no temía enfrentar sus secretos ni reestructurar su poder. La combinación de transparencia, responsabilidad y cercanía con los fieles fortaleció la imagen de León XIV como un líder capaz de romper contradicciones obsoletas, sin comprometer la fe ni la autoridad espiritual.
Los cambios provocaron asombro, respeto y una expectativa global sobre cómo la Iglesia manejaría los desafíos futuros. En resumen, la expulsión de los 3 cardenales no fue simplemente un acto disciplinario. Fue un movimiento estratégico de renovación interna y de posicionamiento internacional. Roma, un epicentro de historia, política y espiritualidad, se encontraba en medio de un proceso de transformación que afectaba a cada nivel de la curia. Desde los corredores del Vaticano hasta las embajadas internacionales. Mientras el mundo observaba, León XIV demostraba que la autoridad papal podía redefinir la tradición, la transparencia y el poder, y que la Iglesia estaba lista para enfrentar un siglo XXI, donde la luz debía brillar sobre los secretos del pasado. El impacto de la destitución de los 3 cardenales no se limitó a los corredores del Vaticano ni a las embajadas internacionales. Mientras Roma se adaptaba a la nueva realidad, el pulso de la Iglesia local y de los fieles comenzó a marcar un ritmo propio. Lleno de expectación, debates y preguntas sobre la continuidad de la tradición y el futuro del liderazgo espiritual. Cada parroquia, cada convento y cada comunidad religiosa sentía que los efectos de aquella decisión trascendían las paredes de la curia. La noticia de que León XIV había expulsado a Belori, Ventresca y de la Croce se convirtió rápidamente en tema de conversación en iglesias, colegios religiosos y hogares de todo el país. En las parroquias de Roma, la primera reacción fue una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sacerdotes y diáconos acostumbrados a recibir directrices claras de los cardenales, ahora se encontraban frente a un escenario inesperado. Las homilías comenzaron a reflejar la transformación interna. Algunos líderes espirituales interpretaban la medida como un acto de renovación, una oportunidad para conectar más directamente con los fieles y recordar que la verdadera autoridad de la Iglesia reside en la fe colectiva y en la práctica diaria de la espiritualidad. Otros sacerdotes más conservadores preferían un enfoque prudente, evitando comentar sobre la situación hasta recibir instrucciones claras desde la Santa Sede. Entre los religiosos, la noticia provocó un debate interno intenso. Monjes, monjas y seminaristas comenzaron a discutir los efectos de la destitución sobre la tradición y el poder eclesiástico. Las órdenes más antiguas que habían vivido bajo la tutela de los cardenales por décadas enfrentaban un dilema: aceptar la nueva dirección del Papa o cuestionar las decisiones que parecían desafiar siglos de jerarquía y protocolo. En los monasterios y conventos, las conversaciones a menudo giraban en torno a la custodia de bienes, la gestión financiera de la Iglesia y el papel de la diplomacia vaticana. Cada decisión de León XIV era percibida no solo como un cambio administrativo, sino como un acto de reforma moral y espiritual. Para los fieles, la reacción fue igualmente diversa. Algunos recibieron la noticia con entusiasmo, interpretando que la Iglesia estaba eliminando monopolios internos y acercándose a la gente. Para estos creyentes, la acción del Papa representaba un gesto de cercanía y transparencia, un recordatorio de que la Iglesia no debía ser una institución cerrada y jerárquica, sino un espacio donde la fe podía expresarse libremente y donde los secretos no obstaculizaban la espiritualidad. Estas comunidades comenzaron a organizar encuentros, charlas y foros para discutir los cambios y cómo podían participar de manera más activa en la vida de la Iglesia. Otros, en cambio, se sintieron desconcertados e inseguros. La figura de los cardenales había sido durante décadas un símbolo de estabilidad, un recordatorio de la continuidad del poder y la tradición. Su expulsión simultánea generó temores sobre la posibilidad de inestabilidad doctrinal o de decisiones apresuradas que pudieran afectar rituales, festividades y prácticas históricas. En varias ciudades italianas, feligreses se reunieron en plazas y parroquias para debatir sobre el significado de la decisión. Se intercambiaban rumores sobre la ubicación de los cardenales expulsados,
sus posibles reacciones y cómo la Iglesia manejaría el vacío dejado en sus funciones. La educación religiosa también se vio afectada. Escuelas católicas y programas de formación comenzaron a revisar materiales y métodos de enseñanza, incorporando la narrativa de León XIV como ejemplo de liderazgo basado en responsabilidad y transparencia. Los seminarios revisaron protocolos internos, adaptando la formación de futuros sacerdotes a un contexto donde la autoridad no solo se heredaba por cargo, sino que debía ejercerse con apertura y conexión con los fieles. Esta transformación educativa tuvo un efecto multiplicador. Los jóvenes que se formaban para liderar comunidades religiosas empezaron a internalizar una visión del poder más directa, ética y cercana a la gente. Mientras tanto, los movimientos de renovación espiritual, algunas veces considerados marginales dentro de la Iglesia, encontraron en la decisión de León XIV un motivo de inspiración. Grupos dedicados a la oración comunitaria, a la evangelización social y a la protección de tradiciones locales comenzaron a ver la expulsión de los cardenales como una apertura a la participación activa del pueblo en la vida religiosa. Se multiplicaron los proyectos comunitarios, los encuentros de oración y las iniciativas de voluntariado, fomentando un sentido de corresponsabilidad entre la jerarquía y los fieles. Los medios de comunicación locales reflejaban esta diversidad de reacciones. Columnas de opinión en periódicos católicos y seculares debatían sobre la valentía del Papa, la ética de los cardenales y el significado espiritual de la reforma interna. Algunos periodistas comparaban el acto con grandes momentos de la historia de la Iglesia, cuando papas anteriores habían enfrentado corrupción, abusos o disputas internas. Otros lo presentaban como un episodio moderno de poder y liderazgo, donde la tradición y la política se encuentran con la ética y la transparencia. La narrativa era clara: el Papa estaba cambiando la manera en que la Iglesia interactúa con el mundo y con sus propios miembros. El efecto sobre las celebraciones religiosas fue inmediato. Las misas en Roma y en otras ciudades italianas comenzaron a incorporar referencias a la renovación y la transparencia. Las festividades que tradicionalmente dependían del permiso de cardenales específicos se reorganizaron con León XIV, promoviendo la participación directa de comunidades y parroquias locales. Este cambio, aunque logísticamente complejo, fortaleció el sentido de pertenencia de los fieles y dio visibilidad a la idea de que la autoridad no está limitada a los altos cargos, sino que puede ejercerse en la vida diaria de cada creyente. Dentro de las comunidades monásticas, el efecto fue igualmente profundo. Los monasterios que habían trabajado en estrecha colaboración con los cardenales expulsados comenzaron a redefinir sus relaciones con la curia. Algunos optaron por seguir las directrices del Papa de manera inmediata, mientras que otros implementaron un proceso gradual de adaptación, asegurando que las tradiciones espirituales y los rituales históricos no se vieran comprometidos. Esta dualidad reflejaba un equilibrio delicado: la necesidad de adaptarse a la autoridad papal y al mismo tiempo proteger siglos de conocimiento, arte y devoción. En paralelo, el Papa León XIV implementó medidas de comunicación directa con los fieles. Cartas, mensajes y audiencias fueron diseñadas para explicar el propósito de las expulsiones y cómo estas decisiones buscaban fortalecer la Iglesia en su conjunto. Su discurso enfatizaba que la fe no reside en individuos ni en estructuras jerárquicas rígidas, sino en la comunidad de creyentes y en la práctica diaria de la espiritualidad. Esta estrategia tuvo un efecto calmante, reduciendo temores y reforzando la percepción de un liderazgo cercano, consciente y decidido. En el ámbito internacional, las diócesis dependientes de Roma también comenzaron a adaptarse. Los obispos en países de Europa, América y África se vieron obligados a replantear procedimientos administrativos, protocolos de comunicación y gestión de recursos locales, aunque la distancia geográfica generaba desafíos logísticos.
La directiva del Papa era clara: cada decisión debía reflejar integridad, transparencia y servicio a la comunidad. Este enfoque no solo fortaleció la autoridad papal, sino que también promovió un modelo de liderazgo replicable donde los responsables locales podían ejercer control ético y administrativo, sin depender exclusivamente de figuras centrales. Uno de los efectos más sorprendentes fue el incremento de la participación laica. Comunidades de fieles comenzaron a involucrarse en decisiones sobre conservación de patrimonio, organización de eventos litúrgicos y cuidado de los archivos históricos. Este movimiento, que en otras épocas habría sido marginal, ahora era respaldado directamente por la Santa Sede, fomentando una cultura de corresponsabilidad entre clérigos y laicos. Las iniciativas incluían talleres, debates y proyectos de restauración que fortalecieron el sentido de pertenencia y la conexión entre el pasado histórico de la Iglesia y la vivencia actual de la fe. En síntesis, la expulsión de los cardenales no solo alteró la estructura interna de poder, sino que también provocó una transformación cultural en la Iglesia. La combinación de disciplina, liderazgo estratégico y apertura a la participación de los fieles generó un efecto dominó que se expandió por Roma, Italia y el mundo entero. La acción de León XIV mostró que un cambio radical en la cúpula no necesariamente amenaza la tradición. Por el contrario, puede revitalizar la práctica espiritual, fortalecer la transparencia y reforzar la autoridad moral de la Iglesia. Con cada parroquia que organizaba debates, con cada monje que cuestionaba y renovaba su práctica,